esta ponencia. Eh, Agradecer al grupo educativo nuevamente por hacerme partícipe de esta experiencia en la exposición de la ponencia que se me ha encomendado, que considero que es algo muy importante para que podamos desarrollar nuestras actividades diarias en el campo judicial y siempre en el campo de la litigación, que estamos todos, eh, ya sea desde en el papel de abogados libres y también desde la función que me toca desempeñar como juez de familia. En ese entendido, vamos a desarrollar el sistema de procesos familiares que está previsto en el Código de las Familias, que ustedes han debido ver, colegas, que está dividido en 3 sistemas, que es algo que está completamente diferente o diferencia mucho de la anterior ley, que es la ley 996, y es ese tema que vamos a abordar ahora en, en esta charla, en este día, respecto al sistema de los procesos que está previsto en el artículo 420 de la ley 603, hablando de los procesos ordinarios, de los procesos extraordinarios y de los procesos de resolución inmediata. En este entendido, y solo a efecto de que podamos organizarnos y ver cómo vamos a desarrollar esta charla esta noche, vamos a abordar todo lo relativo a los procesos ordinarios, a la forma de tramitación, tal cual está establecido en el Código de las Familias, y vamos a ir punto por punto sobre esto. Mm, Les sugiero que al final de la exposición, hablando de los procesos ordinarios, vayamos a hacer las preguntas o los cuestionamientos o también los aportes que ustedes tengan para hacer. En este entendido, he creído conveniente de que antes de referirnos precisamente al sistema, a los sistemas de procesos ordinarios, extraordinarios de resolución inmediata, he creído conveniente referirnos a cuestiones previas que vienen a ser las bases, digamos, de toda la tramitación que tenemos en estos tres sistemas que vienen a ser las normas procesales familiares, que son de orden público, de cumplimiento obligatorio y de carácter social. Se salvan aquellas normas de carácter facultativo y disposiciones libradas a la voluntad de las partes. Esto está previsto en el artículo 219 de la ley 603 y es la que rige todo el actuar en cuestión de la tramitación de los procesos. Constituyen el medio que garantiza la tutela jurisdiccional de los derechos de las familias y sus miembros establecidas en la Constitución Política y las leyes. ¿Qué contienen? Las normas familiares contienen fundamentos, contienen principios, contienen instituciones y las normas procedimentales que rigen el proceso familiar. También se establece de que los jueces no pueden negar la administración de justicia por falta o insuficiencia de la norma, deben acudir a principios generales del derecho. Eso es sobre esa base que vamos a desarrollar ahora la charla, teniendo en cuenta fundamentos, principios, las instituciones que están previstas en el Código de las Familias. Y he considerado importante referirnos a los principios procesales constitucionales, que también son constitucionales, que están previstos en la ley 603, y hablamos de la oralidad, que permite al juez, en este caso, acceder de manera directa en cuanto a toda la tramitación del proceso mediante las audiencias orales. Y también el principio de inmediación, que viene a ser que permite al juzgador de igual forma interactuar con las partes de manera directa y tener certeza en cuanto a la fuente de donde se origina, por ejemplo, la prueba en las audiencias orales que hacemos y que se desarrollan en los 3 sistemas de procesos. Otro principio que es importante viene a ser la verdad material, que prioriza sobre la verdad formal los hechos, ¿no? No solamente las resoluciones se van a basar en aquello que está
simplemente establecido en la ley, sino en los fundamentos fácticos reales y verdaderos, o sea, en la realidad. Eso es lo que el juez tiene también como una obligación buscar la verdad material de los hechos, que está previsto en la Constitución Política y también en la ley del órgano judicial, al igual que en el Código de las Familias, que es la ley 603. El principio de trascendencia, que está también previsto en el artículo 220, establece que si un acto si un acto ha cumplido el objetivo al que estaba destinado o la finalidad a que estaba destinado, no procede una nulidad de obrados. Y el no formalismo, que viene a ser uno de los principios más importantes y que viene a ser tal vez lo novedoso en la ley 603, en el entendido de que no nos regimos precisamente por toda la parte formal. Si bien el 219 citado anteriormente establece que son de orden público de cumplimiento obligatorio y que rigen y establecen el procedimiento a seguir, pero también con este principio que es el no formalismo nos da la salvedad a los jueces mediante esa vía y también a las partes mediante sus abogados de que no nos sometamos a los ritualismos de manera estricta, sino que veamos sobre todo que lo que tenemos que buscar es la tutela efectiva de los derechos, ¿no? El procedimiento simplemente constituye un camino, o sea, una ruta para que podamos llegar a la verdad o a otorgar el derecho que las partes pretenden en un proceso. Entonces, es algo muy importante el principio de no formalismo. Sin embargo, de eso también hay que recalcar que este principio tiene que saber usarse, manejarse de la mejor manera, puesto que no sirve para, por ejemplo, justificar, digamos, la negligencia o el no actuar de los abogados en el momento procesal oportuno. Entonces hay que saber un poco manejar este principio y también en la valoración cuando hace el juez para requerir o no una prueba o para aceptar o no una intervención en una audiencia durante el proceso. Otro principio viene a ser el impulso procesal, que es el que rige para todos los jueces y que viene a ser algo obligatorio en el entendido de que no solamente los jueces están para disponer a requerimiento de las partes. Si bien las partes en un proceso tienen el derecho de disposición, al juez le corresponde dar el impulso procesal. Hay procesos que alguna vez o en algún momento se paralizan, no tienen continuidad, los abogados no hacen las peticiones por muchas razones seguramente, pero cuando un proceso está para dictar una resolución y se ha cumplido con todos los pasos o si se requiere una prueba, el juez, en aplicación del principio del impulso procesal, puede continuar un proceso, puede señalar una audiencia y eso de ninguna manera va a significar que esté parcializado con alguna de las partes por querer continuar un proceso, sino que al haber acudido al órgano judicial para resolver un conflicto judicial, se entiende que un proceso tiene un inicio y tiene un fin. Consiguientemente, se debe otorgar ese derecho a las partes mediante una resolución, ¿no? Entonces, ahí va el impulso procesal que da la autoridad jurisdiccional. El principio de preclusión, que viene a ser que el proceso se desarrolla en etapas y que a la conclusión de una etapa no podemos abrir otra, sino que hay momentos oportunos en el actuar procesal para que las partes puedan presentar prueba, puedan contestar una demanda, puedan participar en una audiencia. A eso se refiere el principio de preclusión. Otro de los principios que tiene que ser observado en el actuar de todos los procesos viene a ser la buena fe y lealtad procesal, ¿no? Que hace que esa relación o esa interrelación que se tenga entre las partes mismas y también con el juzgador se desarrolle dentro del marco del respeto que se deben y la lealtad procesal para poder actuar dentro del proceso y siempre con la verdad, ¿no? Con la verdad material de los hechos y basado también en los datos de un proceso o en lo que se está sustanciando en ese momento. Otro principio que viene a ser base para el desarrollo del procedimiento familiar viene a ser la protección de las familias, donde se prioriza
esta protección de todos los miembros de la familia en todos los actos de los procesos, ¿no? Y es algo que sirve de base, al igual que la interculturalidad, que también está establecido como un principio, y otro principio que es trascendental y que rige y es transversal para todos nuestros procesos, viene a ser el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que es que generalmente tienen como sujetos procesales a los niños todos nuestros procesos, hablando de las asistencias familiares o de las impugnaciones de filiaciones, guardas, derechos de visita, y también en los divorcios, porque van como cuestiones accesorias o complementarias, lo relativo a los niños y a su guarda o a una asistencia familiar. Es así que ahora nos vamos a referir al proceso ordinario, haciendo una conceptualización respecto a qué se entiende por proceso ordinario. Es aquel que por sus trámites más largos y solemnes ofrece a las partes mayores oportunidades y mejores garantías para la defensa de sus derechos, según Manuel Osorio del Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y también tenemos otra conceptualización que indica que permite que se resuelva una controversia sometido por las partes al órgano jurisdiccional y que se tramite sobre hechos dudosos y derechos contrapuestos que debe resolver el juez público declarando a quien corresponde el derecho cuestionado o la cosa litigiosa. Se llama proceso ordinario en el entendido de que es un proceso de conocimiento. Es un proceso que permite mayor investigación, mejores oportunidades para que las partes puedan producir sus pruebas, puedan asumir su defensa con mejores garantías, y siempre vamos sobre derechos controvertidos, derechos contrapuestos. Es un proceso que tiene mayor solemnidad. Es por eso que es la definición de proceso ordinario. He querido en este sentido, y hablando del sistema de procesos, también hacer una diferenciación, ¿no? Con el proceso extraordinario. Esta es una novedad en nuestro Código de las Familias, puesto que no existía en la Ley 996 este sistema de procesos ni esta diferenciación. Ustedes saben, colegas, que anteriormente, por ejemplo, los procesos de divorcios estaban dentro de un proceso ordinario que tenía una tramitación muy larga, a veces años, en el cual muchas veces si se dictaban sentencias declarando disuelto un matrimonio, tenían los recursos de la apelación, de la casación, y por formalidades se anulaba un proceso o finalmente se declaraba improbada, ¿no? En la última instancia. Entonces era un actuar largo en ese tipo de procesos. La Ley 603 ha implementado el proceso extraordinario. Como su nombre indica, es extraordinario porque como dice esta definición, todo aquel en el cual no se observa el orden lento y solemne del proceso ordinario, porque sus trámites son breves, por convenir hacia la naturaleza del negocio procesal o a la urgencia que éste reclama. Se llama extraordinario porque en él se ventilan asuntos especiales que no reclaman el orden común y ordinario de los demás, sino uno en particular, y se llama sumario porque se halla el procedimiento común como resumido y compendiado, ¿no? Se llama juicio extraordinario al que se aparte en algún aspecto de importancia de las reglas de los juicios ordinarios, sea por las reglas procesales que la gobiernan, por los jueces o magistrados que lo conducen o por otros motivos. Pero en resumen, las diferencias son de que el proceso extraordinario es una sola audiencia en la cual se define la pretensión de las partes, los plazos son breves para su fijación, para la contestación, también son breves para la interposición de los recursos de apelación. Consiguientemente, es aquí donde se resuelve las pretensiones de las partes, que vamos a ver cuáles están luego, de manera inmediata, ¿no? Por los plazos breves que están establecidos en
la ley 603 actualmente. También en el sistema de procesos tenemos el proceso familiar de resolución inmediata, que es otro tipo de proceso en el cual, y citando a don Gonzalo Castellanos, establece que es la pretensión jurídica más novedosa que tiene el Código de las Familias y del proceso familiar, donde básicamente no se discuten derechos dudosos o contradictorios, porque el documento base o derecho invocado excluye inicialmente una controversia entre partes. Asimismo, tenemos otra conceptualización que indica que el proceso de resolución inmediata no establece un plazo para la contestación a la acción incoada. En estas circunstancias es aplicable el parágrafo 3º del artículo 318 del Código de las Familias, que prevé que cuando los plazos no se encuentren expresamente previstos en el Código, serán señaladas por la autoridad judicial y no podrán ser mayores a 5 días. En otras circunstancias, sin necesidad de traslado, el juez podrá dictar el respectivo auto definitivo. Este es otro tipo de proceso en que muchas veces es la pretensión, nada más es la presentación de una demanda que luego tiene como contrapartida una sentencia de manera inmediata. Entonces no hay un hecho controvertido porque aquí está yendo sobre una prueba preconstituida que simplemente requiere una validación legal mediante una aprobación, una homologación, y enseguida se dicta una sentencia, ¿no? Por ejemplo, la determinación de la asistencia familiar mediante un acuerdo transaccional. Ahora bien, vamos a entrar de lleno en las acciones que se tramitan conforme al proceso ordinario que está previsto en el 421 de la ley 603. En ese entendido, tenemos la nulidad de matrimonio o unión libre, la nulidad de acuerdos en la vía voluntaria notarial, la división y partición de bienes gananciales cuando no se lo tramita en ejecución de proceso de divorcio, y determinación de bienes propios cuando exista desacuerdo sobre su calidad. Respecto a estas acciones que están previstas como procesos en el trámite de un proceso ordinario, hay acciones que casi nunca se plantean, y las que más se plantean vienen a ser una nulidad de matrimonio, una división y partición de bienes, alguna vez una determinación de bienes propios, pero en realidad las otras pretensiones muy rara vez se da, ¿no? Muy rara vez se plantea para poder tramitarlas mediante este tipo de proceso. ¿Cómo se tramita un proceso ordinario? O sea, ¿cuál es el trámite que se le da? Eso está previsto en el artículo 422 del Código de las Familias. Y puede ser algo muy básico, pero vamos a ir desglosando cada uno de los puntos y también poniendo de manifiesto situaciones o conflictos que se puedan dar en la tramitación de estos procesos o en la forma de presentación, de admisión en cuanto a la prueba, los plazos o las medidas que se vayan a adoptar. Así nos referimos a la presentación de la demanda. La demanda, ustedes saben, colegas, que tiene que, conforme al Código de las Familias actualmente, establece en el artículo 259 los requisitos que debe cumplir una demanda presentada en materia familiar. Que la demanda tiene que ser clara, tiene que ser precisa en lo que se pretende, tiene que identificar a la parte demandante, a la parte demandada con claridad, y asimismo tiene que hacer un relato breve y preciso, así sea breve, pero de los fundamentos fácticos en que se basa esa demanda. Algunas veces en el trabajo que mi persona hace en todo este tiempo, vemos que la presentación de las demandas son telegramas. No establece un contexto histórico de los hechos, de la base que ha originado ese conflicto que se pretende resolver y se plantea ante un juez.
y que a veces es importante para saber realmente de dónde emerge el conflicto y en qué medida está relacionada a esa pretensión, ¿no? O a esa demanda que se está presentando. Entonces hay que cuidar mucho eso de que, sin embargo, de que se tiene que ser conciso, preciso en el planteamiento de una demanda. Eso no quiere decir que dejemos de lado los fundamentos, de hecho, que sirven de contexto para que la autoridad jurisdiccional se pueda ubicar en cuanto al relacionamiento, en cuanto a la pretensión o a la acción que se está presentando. Eso van los fundamentos fácticos, ¿no? Que sí establece este código. Otro aspecto que también se puede ver y que constituye algo que es importante es que en una demanda tiene que establecerse de manera clara cuál es la petición de la demanda, qué es lo que se pretende. Puede ser un proceso de nulidad, en la nulidad de matrimonio, por ejemplo, qué es lo que se pretende. El planteamiento, la acción va a ser la nulidad del matrimonio, pero ¿qué pretende? La cancelación de una partida, la supresión de alguna partida en el Ceresi. Entonces, ahí va la petición. E igualmente, también el 259 establece de que se puede solicitar la aplicación de medidas cautelares, de medidas provisionales que correspondan a la naturaleza del proceso. ¿Qué quiere decir? Que el abogado a la presentación de la demanda ya tiene que plantear estas medidas que pueden afectar al derecho de sus clientes dependiendo de qué proceso se esté planteando. Es algo que ya tienen que pedir, en este caso al juez, para ver si procede o no procede y de alguna forma eh, precautelar, no de alguna forma, sino de Hola. precautelar los derechos de... Hey, ¿cómo está? Buenas noches. Oye, ¿Van a apagar, por favor, su micrófono? ¿Alguien está interfiriendo? Bueno, eh, eso es lo que debemos ver en la presentación de una demanda, las medidas cautelares o las medidas también provisionales. Y además establecer con precisión los domicilios. Los domicilios de la parte demandante, de la parte demandada, que en primer lugar va a delimitar la competencia del juez en cuanto al territorio, ¿no? Y para poder ver si realmente corresponde el admitir o el declinar una demanda dependiendo del domicilio de las partes. Considero que es importante, mucho más importante que el domicilio de la parte demandante, el del demandado, en el entendido de que garantice la búsqueda de la persona y el hecho de que se garantice de que la demanda, mediante la citación, pueda llegar a conocimiento del mismo y él pueda asumir su defensa y esté a derecho dentro de ese proceso. Por lo tanto, la demanda tiene que ser clara, precisa, y el código establece de que el juez tiene el derecho a observar si es una demanda defectuosa, a observar y a pedir las complementaciones o que se cumpla con los requisitos que el artículo 259 prevé si es que carece de uno de ellos e incluso cuando no se cumple con los requerimientos a tener como no presentado una demanda. Sin embargo, de eso o también el juez puede hacer uso de la facultad que establece el 265, que es el rechazo sin más trámite de una demanda porque no está adecuada a la ley o porque está contraria a la ley, ¿no? Es el rechazo in limine. Entonces, colegas, ustedes cuando van a presentar una demanda tienen que prever todo esto para que esa su demanda sea aceptada, ¿no? Sea aceptada y sea admitida ante el juez que se presente, preveyendo todas estas, cumpliendo con 259 y yendo también al fondo mismo de la demanda, ¿no? Donde se tiene que establecer de manera clara el petitorio, porque eso luego va a delimitar y de qué forma o de qué manera
En sentencia se va a dar, se va a declarar aprobada una demanda y se va a dar curso a las pretensiones de las partes mediante la presentación de la demanda. Eso en cuanto a la presentación de la demanda y la subsanación de la misma. Ahora, el código establece que en el artículo 423 la admisión de la demanda mediante un auto, aunque lo efectúa mediante un auto o no existe fundamentación, se necesita una motivación y una fundamentación para la admisión de un auto. Sin embargo, está establecido ahora de esa forma en el Código de las Familias. ¿Alguna vez ha pasado de que algún abogado a una admisión de demanda donde no se tiene que fundamentar absolutamente nada porque simplemente se ve la procedencia de la demanda para poder admitirla, ha solicitado una reposición, en el sentido de que por qué no se motiva y se fundamenta la admisión de la demanda? El código no establece que tengamos que admitir, que tengamos que motivar y fundamentar una admisión de demanda. Así establezca que sea mediante un auto, ¿no? Simplemente es el cumplimiento de los requisitos formales y si esa demanda sí está adecuada a las normas familiares, se la va a admitir. Entonces tampoco hay que caer en ese error de pretender que exista una motivación y fundamentación que no corresponde, porque el juez no está resolviendo absolutamente nada, simplemente está admitiendo una demanda para dar curso luego al trámite que corresponda. También nos hemos referido a la determinación sobre medidas cautelares y provisionales, en el entendido de que estas tienen que hacer en esta oportunidad, y dependiendo siempre de la pretensión que se vaya a plantear, qué es lo que estamos pretendiendo o qué acción estamos presentando. Dependiendo de eso, entonces vamos a tener que plantear ya sea una medida cautelar provisional o una medida de carácter patrimonial, dependiendo de la pretensión que tengamos. Asimismo, también en la misma admisión de la demanda, vamos a correr traslado a la parte demandada, porque este es un proceso contradictorio. Por lo tanto, se corre el traslado para que la parte demandada vaya a contestar dentro del plazo que la ley establece, que viene a ser los 10 días, y también oponga cualquiera de las excepciones que estén previstas en el artículo 252, ¿no? Oponga esas excepciones, o sea, es al mismo tiempo todo. O sea, al mismo tiempo pues, tiene que plantear la demanda o poner las excepciones que crea conveniente. En cuanto a las acciones que presenta, porque no va a haber otra oportunidad en el inicio, aunque también el código establece de que en cualquier momento las partes pueden pedir las medidas cautelares, provisionales que correspondan, ¿no? Aún en ejecución de sentencia. Sin embargo, de que aquí, o sea, inclusive parece una contradicción, digamos. En cuanto a la contestación tiene que hacerse en el plazo de 10 días. De igual forma, al contestar, la parte tendrá que pronunciarse respecto al fondo de la demanda, de la pretensión del actor, tendrá que pronunciarse respecto a las pruebas que está presentando o a los medios de prueba que está ofreciendo, tiene que pronunciarse. Hay que considerar de que la presentación de la demanda y la respuesta a esa demanda nos va a marcar la cancha donde vamos a tramitar el proceso y vamos a determinar medidas precautorias, medidas provisionales o cualquier otra medida, y es lo que al final va a delimitar o va a establecer de qué forma se va a dictar una sentencia, que tiene que corresponder a lo solicitado o a lo demandado por la parte demandante y también a lo solicitado, requerido o por la parte demandada. Entonces, es muy importante que el demandado también al momento de responder a la demanda se pronuncie sobre el fondo y también sobre toda la prueba, porque si no lo hace es como
Es una forma de no desvirtuar lo que la otra parte está pretendiendo o mencionando, y siempre en una valoración integral, a momento de resolver la pretensión o de dictar una sentencia, es algo que se va a valorar por el juez, ¿no? El 424 establece que si no contesta dentro de los 10 días el demandado, podrá hacerlo, dice, y eso es una novedad, ¿no? En la primera actuación de la audiencia preliminar. En este caso, no podrá oponer excepciones ni deducir demanda reconvencional. O sea, aquí hay dos prohibiciones: de que si no o responde dentro del plazo que establece la ley, lo puede hacer en la primera audiencia, hablando de los procesos ordinarios que estamos tratando ahora, que viene a ser la audiencia preliminar. Y la prohibición en cuanto al planteamiento de excepciones o de una demanda reconvencional. Pero antes de pasar al otro punto, hay que tener en cuenta de que si bien la parte viene a ser citada conforme a ley y no responde a la demanda, en la ley 603 también se establece de que en caso de que no responda, se tendrá que nombrar un defensor de oficio. Así sea una citación por edictos, así sea una citación que se haya efectuado de manera personal o mediante cédula, el hecho de que la parte no responda necesariamente conforme a lo que establece el Código de las Familias, tiene que tener un defensor de oficio que asuma la defensa técnica y legal del demandado. Esto, pero no obsta, colegas, de que, como indica este artículo, que la parte en cualquier momento pueda presentarse, inclusive puede presentarse en la audiencia preliminar. Muchas veces lo hace junto con el defensor de oficio, ¿no? O con el asesoramiento del defensor de oficio. Muchas veces viene ya con otro abogado, pero toma el proceso en el estado en que se encuentra. Y si comparece en la audiencia preliminar, tiene derecho a responder a la demanda, a contestar a la demanda, y también se infiere, el código no dice, pero a presentar su prueba, porque la prohibición simplemente está respecto al planteamiento de las excepciones y de la demanda reconvencional. Considero yo de que debería haber una equidad, ¿no? Una transparencia, una lealtad procesal, puesto que la demanda viene a ser como la exposición, en realidad es la exposición de los fundamentos en que basa la pretensión en la parte demandante, que no tiene contraprestación del otro lado, no tiene una respuesta en el plazo que la ley establece. Y en ese entendido, el hecho de que la norma establezca, porque así lo hace, de que en la demanda, en la audiencia preliminar, permita que el demandado conteste a la demanda, es como que está esgrimiendo sus argumentos o sus armas, pero sin darle lugar ya a la otra parte de pronunciarse o de ver cómo va a objetar o de qué medios se va a valer para desvirtuar también todo lo que la parte demandada argumenta a su favor. E igualmente respecto a la prueba, ¿no? Porque si leemos tal cual literal el Código de las Familias, simplemente dice de que podrá contestar en la demanda preliminar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la misma demanda preliminar le corresponde al demandante pronunciarse sobre esto, y también tendrá que pronunciarse sobre su prueba, porque si no estuviera en una desventaja. Eh, Porque la parte demandada ha tenido todo un tiempo, el tiempo de los 10 días para analizar las pretensiones del actor, o para pronunciarse inclusive sobre su prueba, o para desvirtuar la prueba o los argumentos de la parte demandante, ¿no? Pero bueno, hasta ahora, por lo menos en mis procesos, yo no he tenido una situación que se haya dado de esa forma, ¿no? Que hayan contestado en una audiencia preliminar la parte demandada. Otro punto que hay que considerar es que el código establece que si en un proceso ordinario la parte demandante, citado con la demanda, acepta las pretensiones que están expuestas en la demanda, el juez debe pronunciar sentencia.
siempre y cuando se trate de derechos disponibles, indica además. Ahí pone una prohibición, podríamos decir. Teniendo en cuenta que en algunos procesos puede pasar esto como en una división y partición de bienes. Podría suceder eso de que se presenta la pretensión respecto a algunos bienes. Cuando se corre el traslado, la parte dice, sí, estoy de acuerdo, es cierto, esos bienes son gananciales y quiero que se divida como indica el demandante, ¿no? O sea, o vamos a dividirnos o distribuirnos de esta forma. Entonces hay una aceptación a la pretensión de la parte actora. El juez ya no tiene necesidad de señalar una audiencia preliminar, sino simplemente de dictar una sentencia. Porque teniendo en cuenta una división y partición de bienes, por ejemplo, lo primero que se tiene que determinar, si bien no está establecido así en el 421, en su inciso C, primero se tiene que determinar la calidad de un bien ganancial, para luego ir a la división y partición de ese bien ganancial. Entonces, si en este caso existe una aceptación total a que sí se reconoce como bien ganancial este bien inmueble, por lo tanto, corresponde simplemente que se dicte sentencia de manera inmediata y ya no aplicamos ni se fija una audiencia preliminar. También aquí hay que considerar de que siempre se tiene que tratar de derechos disponibles que no afecten, por ejemplo, a menores de edad, a personas incapacitadas. Hablando de bienes gananciales, sí es un derecho disponible porque corresponde a las partes, ¿no? A los ex esposos. El artículo 426 también establece de que con o sin respuesta de la parte demandada, el juez debe fijar fecha y hora para la realización de la audiencia preliminar, que tendrá lugar en un plazo perentorio de 15 días. Si nos ponemos a pensar lo que indica esta parte, dice con o sin respuesta. Es que, como les dije anteriormente, así el demandado no responda a la demanda, ya sea por edicto, ya sea por situación personal, vamos a tener que nombrar un defensor de oficio. Un minutito. Bueno, continuando. Parece que mi computadora la batería estaba descargando. Bueno, continuando. Indica con o sin respuesta, pero va a haber una respuesta y va a ser la respuesta del defensor de oficio. No es que no hay una respuesta, ¿no? Y la parte puede apersonarse luego, tomar el proceso en el estado en que está. Ahora aquí lo más importante que es que con el nuevo Código de las Familias, aún así hablando del proceso ordinario, ya no hablamos de un proceso largo, de un proceso que puede durar años, ya no vemos de esa forma ni de esa manera. Lo que estamos viendo es que la ley establece que en un periodo de 15 días se deberá señalar una audiencia preliminar. El proceso ordinario está compuesto por dos audiencias, la preliminar y la complementaria. Entonces, la primera audiencia se lleva a cabo en 15 días, de contado desde la respuesta a la demanda, aunque hay que considerar la carga procesal y de acuerdo a eso, tal vez algunos jueces ven la necesidad o se ven compelidos a que no necesariamente sean los 15 días, pero la ley establece los 15 días, entonces hay que tratar siempre de que en ese plazo se lleve a cabo esta audiencia preliminar.
Y esta audiencia no puede suspenderse, eso indica el código, salvo fuerza mayor o caso fortuito que deberá aprobarse dentro de los 3 días siguientes. No puede suspenderse, sí, puede haber una fuerza mayor o un caso fortuito, o no sé, puede haber un apagón de la energía eléctrica, hablando de cuestiones fortuitas, ¿no? O puede haber un bloqueo, un paro, no sé, un paro del transporte que tal vez impide que las personas puedan llegar, pero también puede deberse no solamente a eso, sino también puede deberse a cuestiones personales de las partes, pero es algo que tendrá que justificarse y tendrá que probarse dentro de los 3 días siguientes de esa suspensión de esa audiencia. Tiene que probarse y tiene que demostrarse. Porque en todo caso, por lo menos en el procedimiento que se aplica, es el hecho de que si no viene la parte demandante, se señala una nueva audiencia y es en el plazo de 5 días, pero con la advertencia a la parte de que si no viene, se va a tener por desistida su demanda, porque es una pretensión que no puede quedarse inconclusa y ha requerido del órgano judicial y es un tiempo que se está empleando y en la agenda de un juez. Por lo tanto, la parte o los abogados también tienen que tener en cuenta esto. Y ese hecho de no venir a una audiencia o de no justificarla implica que hay un proceso que se está quedando sin resolución, cuando lo que se pretende con las normas del Código de Familia y con estos plazos que ya están establecidos y que no pasan más de 15 días de que los procesos se resuelvan de manera inmediata, ¿no? Y que las partes, bueno, pues obtengan la tutela que están buscando respecto a sus pretensiones. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, colegas, en el trámite de este proceso en cuanto a la realización de la audiencia preliminar. Ahora nos vamos a referir a qué hacemos en una audiencia preliminar. Algo que es muy importante y que está establecido también en el Código de las Familias y creo que en la ley del órgano judicial, es que toda audiencia debe instalarse por el juez. Entonces, es una obligación instalar una audiencia. Previa verificación de la secretaria por la asistencia de las partes y sus abogados. Es algo que hay que tener en cuenta en ese momento y es algo que se observa muchas veces en el actuar diario por las partes o por los abogados refiriéndose a la instalación de la audiencia. Si bien es una cuestión formal y parece que fuera algo que no fuera relevante, pero sí se considera y sí puede ser observado y puede ser inclusive motivo de una denuncia el hecho de no instalar una audiencia. Entonces el juez tiene la obligación de instalar la audiencia para dar curso o para dar inicio precisamente a la audiencia, ¿no? Con la concurrencia de las partes. Si bien el artículo 426 en su segunda parte indica que la audiencia no puede suspenderse, pero el inciso B del 427 establece que ante la inasistencia de alguna de las partes se va a suspender por única vez bajo apercibimiento. Si la parte demandante no se hace presente al segundo señalamiento, se tendrá por desistida la pretensión, siempre que se trate de derechos disponibles. Es a eso precisamente a lo que me refería anteriormente, en el entendido de que se hace un acta de suspensión donde se hace constar que la parte actora no ha concurrido. Se hace un nuevo señalamiento, pero si no viene la parte actora y bajo advertencia, que es lo que se hace en los proveídos que se dictan, se va a tener por desistida la pretensión, siempre y cuando se trate de derechos disponibles, ¿no? O sea, de cuestiones que sí no están prohibidas, digamos, cuando no se trate de menores de edad o de personas incapaces. Entonces, sí permite la ley que se declare el desistimiento y de esa forma concluye ese proceso, ¿no? Haciendo que realmente los abogados y las partes pongan el empeño necesario y también el control de todo lo que se está tramitando en los procesos que se plantean y que se están tramitando en los diferentes juzgados. Igualmente nos vamos a referir en el punto C, se hace constar de que se explicará a las partes sus derechos, sus deberes y el objeto del proceso aplicado al caso concreto.
Eso es para tener las cosas claras, para ver de qué proceso estamos hablando, cómo va a ser el actuar en la audiencia y a qué se tienen que regir también los abogados y las partes en esa audiencia preliminar. Ahora bien, tenemos el trámite del proceso ordinario, seguimos en la parte 3. Vamos a ver la homologación de acuerdo de partes si es presentado en audiencia. Esto se entiende en el sentido de que se puede presentar un documento transaccional en audiencia para que pueda ser homologado por el juez. Si bien este artículo prevé eso, es labor del juez no solamente limitarse a una aprobación y homologación de un acuerdo, sino que tiene que revisar la legalidad, si realmente cumple con las formalidades de ley, si tiene el cumplimiento del reconocimiento de firmas y rúbricas, si es una escritura pública cuando así lo requiera o un documento privado. Además, tendrá que hacerse constar hablando o refiriéndonos, por ejemplo, a las divisiones y particiones. Tendrá que ser acuerdos transaccionales donde esté sujeto a la legalidad, en la distribución, en la individualización de los bienes, en que realmente en cuanto a los datos corresponda el derecho propietario a las partes, en que además de eso, que los acuerdos que arriben las partes mediante el documento transaccional sean de posible cumplimiento, que se puedan ejecutar por las partes, porque en caso de no hacerlo o en caso de que existan puntos o aspectos que no han sido considerados, eso va a originar luego, colegas, un gran conflicto para el cumplimiento de esos acuerdos. Porque lo único que va a quedar, hablando siempre de una división y partición de bienes, es el hecho de ejecutar lo acordado por las mismas partes en el documento transaccional. Por lo tanto, merece una revisión exhaustiva para ver si es legal, está adecuado a derecho, si además va a poder ser ejecutado y considerando también de que debe ser claro, no debe dejar lugar a dudas ni a muchas interpretaciones para que en un futuro ese documento transaccional se pueda ejecutar conforme a lo acordado por las partes, ¿no? Porque si bien en ese momento de buena fe, asesorado por sus abogados, las partes quieren terminar el proceso mediante un documento transaccional, estamos en materia familiar y saben que aquí los sentimientos priman mucho respecto a todos el relacionamiento de los excónyuges, ¿no? Hablando siempre de la división de bienes. Entonces sí se tiene que revisar la parte legal y también ver que si es ejecutable o no todos los acuerdos que arriben las partes. Y aquí llegamos al punto E, que viene a ser la conciliación, que para mí es un aspecto muy importante y relevante en todos los procesos, no solamente en el proceso ordinario, puesto que los jueces tenemos la facultad, mediante esta disposición, de oficio indica, o a petición de parte, de poder arribar a acuerdos, a conciliaciones respecto a las pretensiones. Aquí también, al igual que los documentos transaccionales, si bien es una conciliación intraprocesal, las partes deben concurrir con la predisposición, con la buena predisposición de llegar a acuerdos, teniendo en cuenta sobre todo y valorando que es una forma también de resolución de los conflictos y que tiene la calidad como una sentencia y tiene también los medios coercitivos para hacer cumplir una conciliación. Pero aquí también el juez es el director del proceso, es el que tiene que escuchar a las partes, escuchar las propuestas y un poco orientar en la parte legal. En algunos casos se permite que los abogados participen. Siempre voy a referirme a la división de bienes, puesto que este es uno de los procesos o de las acciones más conflictivas y es la que más vemos diariamente en cuanto a bienes,
Por lo tanto, si bien en algunos casos las audiencias de conciliación se señalan con la concurrencia únicamente de las partes, en algunos otros casos sí se pide que los abogados estén presentes cuando vemos realmente de que vamos a definir muchos aspectos muy controvertidos y que tienen muchas aristas, que tenemos que cuidar que todo absolutamente se cierre y que no quede nada suelto, que luego origine un conflicto. Por lo tanto, si se va a establecer, por ejemplo, devolución de dineros o restitución de dineros gananciales, se tendrá que establecer plazos, se tendrá que establecer dónde, cómo van a devolver ese dinero, en qué tiempo y a cambio qué va la contraprestación, qué va a hacer. Todos esos aspectos se tienen que ver. Y en eso sí ayudan los abogados para ver muchas aristas que en ese momento el juez puede ser que no esté viendo, porque es en audiencia que se resuelve todo esto. Es como que un cliente va donde ustedes y les pide hacer un documento transaccional, ¿no? Entonces uno tiene hasta la oportunidad de pensar cómo va a ser o cómo vamos a faccionar el documento, qué cláusula se va a poner, dependiendo de la voluntad de las partes. Esa labor la hace el juez en audiencia y en audiencia oral junto con las partes y algunas veces, como les digo, con el asesoramiento de los abogados que se les hace participar también y se les dice que ellos también cuiden de que todas las cosas, o sea, todos los aspectos que vayan a acordarse en una audiencia estén garantizados mediante una conciliación, ¿no? Estén garantizados y que también esa conciliación sea ejecutable. No podemos conciliar o aprobar y homologar acuerdos que luego no van a poder ejecutarse o no van a poder cumplirse. Entonces es algo que sí el juez también tiene la obligación de hacer ver a las partes y de hacerles ver la parte legal y también la parte humana, ¿no? Porque en materia familiar, si bien vemos bienes, pero también vemos la parte humana, la parte de la interrelación, de los sentimientos. Ahí hay muchas cosas que se juegan, ¿no? Porque son ex esposos, ¿no? Hablando siempre como el ejemplo de la división de bienes. Por lo tanto, el juez tiene esa facultad y si realmente todo corresponde y está adecuado, entonces se va a aprobar la conciliación o también se puede rechazar. Pero si existe un acuerdo total, se va a aprobar mediante un auto definitivo que va a poner fin a ese proceso. Sin embargo, de eso puede ser que tengamos un acuerdo parcial también. Entonces, se hace también un auto aprobando y homologando el acuerdo parcial y disponiendo que el proceso continúe respecto a todo lo que no ha sido objeto de la conciliación. Esta conciliación se hace antes de entrar al fondo mismo de la audiencia, donde vamos a ir a ratificar demanda y contestación. En una buena práctica, considero yo, de que inclusive, por lo menos, o como les decía inicialmente, considero que la conciliación es la mejor forma de resolver los conflictos porque mantiene la paz social de los excónyuges o de cualquier otra persona o de las personas que están interviniendo en ese proceso. Y aún antes de señalar una audiencia preliminar, si bien se establece que se puede hacer esta conciliación dentro de la audiencia preliminar, hay que pensar de que las partes y también los abogados van a esa audiencia como ir a la guerra, porque saben que están yendo a una contienda. Es por eso que en una buena práctica, por lo menos en mi experiencia, lo que se señala es una audiencia con anticipación, inclusive a la audiencia preliminar, una audiencia de conciliación para poder resolver las pretensiones de las partes, pero no dentro de una audiencia preliminar donde uno vaya imbuido, digamos, de una predisposición a la contienda, mientras que a la audiencia simplemente de conciliación van las partes un poco relajados, libres de presiones, porque no están sujetos a la audiencia preliminar.
Y muchas veces se ha dado que se ha podido conciliar, ha habido conciliaciones sobre cuestiones muy, muy conflictivas que se han definido o sobre bienes, sobre dineros, y bueno, pues ha sido una buena práctica y finalmente también eso se ve porque las partes salen contentos después de esa conciliación y también los abogados, ¿no? Pero también ha habido situaciones en que se ha podido estar en una conciliación durante unas 2 horas en audiencia con todos los puntos especificados y al último la conciliación se ha caído por un punto, por un aspecto que una de las partes ha puesto que se cumpla primero esto y todo lo demás, si no, no es posible. Entonces la conciliación se ha caído, ¿no? Después de 2 horas de audiencia, donde intervenían también los abogados. Y eso realmente es una pérdida de tiempo para el juez. Se ha hecho todo el intento y, sin embargo, ahí ha primado mucho los sentimientos, las emociones, los resentimientos también de las partes, ¿no? Entonces, no ha sido posible y, bueno, las conciliaciones también se pueden caer en el último minuto cuando todo ya está solucionado, ¿no? Pero bueno, nos da la posibilidad tal vez de, con un poco de exhortación y de reflexión, de volver a tomarla tal vez en cualquier momento que quieran las partes, la conciliación, o finalmente también en la audiencia preliminar, como está establecido en el inciso E del artículo pertinente. No tenemos conciliación, no tenemos documento transaccional homologación, por lo tanto entramos de lleno en la audiencia preliminar y vamos a la ratificación de la demanda, de la contestación y las alegaciones y la alegación de hechos nuevos, ¿no? Entonces, simplemente es una ratificación de la demanda, de la pretensión que marca el inicio de esta audiencia preliminar en cuanto a las pretensiones de las partes. Y también este es el momento indicado para el saneamiento procesal, resolución de incidentes planteados o los que la autoridad judicial hubiera advertido, indica este código, ¿no? Entonces, eso es como un filtro. Ese es el momento de ver todos los incidentes, cualquier otra cuestión que esté en el proceso y que por la carga procesal o por lo que fuera no se hubiera advertido o no se hubiera solucionado o estuviera inconcluso, por ejemplo, que exista un recurso de reposición no resuelto, alguna petición no resuelta, y es que la audiencia preliminar se tiene que ir con todo saneado. Anteriormente, con la ley 996, hablando de los procesos ordinarios, lo que se hacía era, antes de poner autos para sentencia, ¿qué hacía el juez? El juez revisaba todo el proceso. Revisaba todo el proceso para ir adelante a dictar una sentencia ya con todo absolutamente saneado en un proceso. No tenemos eso aquí tal cual está, ¿no? Pero tenemos el saneamiento procesal que sí lo hacemos en audiencia y de manera oral. Eso nos permite la ley 603 en los procesos ordinarios. Otra novedad, digo yo, es la resolución de las excepciones opuestas. Anteriormente, o con el código anterior, se planteaba una excepción y se corría el traslado correspondiente, haciendo el procedimiento que correspondía, se tenía la respuesta o sin respuesta con ella, se resolvía esa excepción por escrito, ¿no? Y se les notificaba. Ahora, en el proceso ordinario establece que eso puede hacerse, eso tiene que hacerse, la resolución de las excepciones opuestas, dentro de la audiencia preliminar, ¿no? En ese momento, que puede generar en su momento un recurso de reposición, un recurso de apelación, que también tiene que atenderse en ese momento. Es aquí lo más importante que vemos cómo es que prima la oralidad, ¿no? Ya no es la parte escrita, sino es la oralidad la que está primando y eso es lo que tenemos que considerar mucho y tener en cuenta que por el principio de inmediación,
permite la intervención de las partes, permite la intervención de los abogados directamente en la interrelación con el juez. O sea, las partes son escuchadas en audiencia. Inmediatamente de que resolvemos las excepciones opuestas, si es que el juez no admite, si es que el juez no declina de competencia por territorialidad, o en todo caso pues, por un proceso pendiente, dependiendo de qué clase de excepción sea. Si continúa con el proceso, entonces va a establecer los puntos de hecho a probar. La fijación del objeto de la prueba, la admisión o rechazo de la prueba ofrecida. ¿Esto en qué consiste? En el hecho de que la base de este inciso, que es el establecimiento de los hechos a probar, está basado en los fundamentos fácticos, tanto de la demanda como de la respuesta. Por lo tanto, es muy importante que esos fundamentos fácticos, como les dije al inicio, sean los más claros, los más precisos, para poder fijarlos como puntos de hecho a probar en la audiencia preliminar, y sobre los cuales también va a versar la prueba que han presentado las partes o el ofrecimiento de la prueba, que tiene que ser pertinente a esos puntos de hecho que vamos a consignar en la audiencia preliminar en esta acta, ¿no? Es algo que es importante tener en cuenta y que va a marcar y va a delimitar también la forma en que se va a dictar la sentencia conforme establece el 361. ¿Qué se va a probar? ¿Qué puntos de hecho y qué pretende la parte? Entonces, eso va a delimitar cómo se va a dictar una sentencia. Igualmente, en caso de admisión, va a disponer el momento de su recepción, hablando de la prueba, antes o durante la audiencia complementaria. ¿Qué se entiende de esto? Tenemos una audiencia preliminar, tenemos una audiencia complementaria. Son dos audiencias en el proceso ordinario. Entonces, en el momento en que la audiencia preliminar se admita la prueba, una prueba testifical, una confesión provocada, que es lo que se presenta habitualmente, el juez tiene que determinar en qué momento va a recepcionar. Generalmente se hace en la audiencia preliminar la recepción de la prueba, pero si la prueba es abundante o muchos testigos o por el tiempo también puede quedar otra prueba para la audiencia complementaria, para producirse en la audiencia complementaria. Pero considero yo de que es pertinente que toda la prueba se recepcione en la audiencia preliminar, para luego hacer un análisis e ir a una audiencia complementaria ya con una valoración que se ha hecho, pero de toda la prueba que se ha producido. Esto exige mucho del juez, colegas, porque tiene que tener una percepción y un conocimiento de la norma y también hacer una valoración integral de los medios de prueba, siempre adecuados a las normas familiares y a todas las normas que transversalmente se tiene que considerar, porque en la audiencia complementaria se va a dictar sentencia. Algo también que es importante referirnos es de que, y viene como una novedad, que el hecho de que se puede ofrecer o presentar otras pruebas que no hayan sido propuestas en la demanda o contestación indica, ¿no? Está establecido en el código. Y se va a decidir sobre la admisión o rechazo de la prueba ofrecida o presentada. Esto está en contradicción, considero, con el artículo 261 y el 325, que indica de que establece de que toda la prueba, tanto por la parte demandante como demandada, se tiene que presentar uno con la demanda y otro con la respuesta. Y cualquier otra prueba que se presente va a ser con juramento de reciente obtención o conocimiento. Pero en esta disposición establece que sí se puede presentar otras pruebas, ¿no? Y que no están sujetas precisamente al artículo 325 en su parte segunda, que viene a ser el ofrecimiento de prueba de reciente obtención o conocimiento. Se infiere de que es una prueba que se presenta así simple y llanamente en la audiencia preliminar.
pero ahí es donde el juez ejerce el rol de dirección y ve en cuanto a la pertinencia o impertinencia para rechazar o admitir la prueba ofrecida o los medios de prueba que se hubieran ofrecido. Al concluir la audiencia preliminar, la autoridad fijará fecha y hora para la realización de la audiencia complementaria dentro de los 15 días siguientes. Indica el artículo 428 que esta audiencia no podrá suspenderse por ningún motivo ni dejar de recepcionarse la prueba por ausencia de las partes. ¿Qué significa esto? Aquí vamos con los plazos. Para la audiencia preliminar tenemos 15 días, para la audiencia complementaria tenemos otros 15 días. Si todo se hace dentro de los plazos, 15 días más 15 días son 30 días, se puede tramitar un proceso, tener una resolución final, teniendo en cuenta cuándo se cita a la parte, cuándo se le ha citado, porque de ahí depende que continúe en 1 mes y medio a 2 meses máximo para que se dicte una resolución, hablando de los procesos ordinarios, ¿no? Que puede hacerse. Indica además como una forma de que todos los procesos tengan un final, de que no va a poder suspenderse esta audiencia por ningún motivo ni dejar de recepcionarse la prueba por ausencia de las partes. ¿Qué significa esto? Que si la parte demandante no viene a una audiencia complementaria o la parte demandada tampoco asiste a la audiencia complementaria, eso de ninguna manera va a impedir que la audiencia se lleve a cabo. Y el juez va a llevar a cabo la audiencia y va a dictar la resolución que corresponda en el proceso que corresponda, teniendo en cuenta esta prohibición de no suspensión de la audiencia complementaria. Inclusive dice esto de que, inclusive establece esta disposición de que igual se va a recepcionar la prueba en ausencia de las partes, ¿no? Entonces está garantizando que ese proceso tenga un final. Y que tenga un final y concluya, ¿no? Concluya con una resolución que resuelva la pretensión de las partes, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo, y de esa forma establecer una paz social, puesto que lo que quiere el litigante es el hecho de que se resuelva su proceso y que de una forma o de otra, para que inclusive pueda hacer uso de los recursos de apelación si cree conveniente o considera de que no es correcta o es injusta o no se ha valorado adecuadamente los medios de prueba que hubiera ofrecido en su momento. ¿Cuáles son los actos de la audiencia complementaria? Son muy pocos porque está limitado. Todos los actos, o la mayor parte de los actos se han llevado a cabo en la audiencia preliminar. En la audiencia complementaria se va a instalar por el juez en presencia de las partes, pero si se informa que no están presentes las partes, de igual forma se va a llevar a cabo esta audiencia. El juez, si es que existe prueba todavía que recepcionar, va a disponer la forma y el orden de la producción de la prueba. Podrá disponer la permanencia de testigos y peritos en sala a los efectos de eventuales declaraciones complementarias o careos cuando considere necesario. Si es que existe, indica prueba, entonces el juez establece de qué forma, qué va a ir primero, qué va a ir segundo, si es que existe prueba que recepcionar, e inclusive va a pedir se puede pedir que los testigos continúen en la sala o también los peritos a efecto de pedir aclaraciones que correspondan. La autoridad judicial otorgará la palabra al demandante, al demandado si la solicita, a efecto de que puedan expresar sus motivaciones conclusivas en un tiempo máximo de 10 minutos. A la conclusión de la recepción de toda la prueba, corresponde a los abogados colegas, si es que creen pertinente, pedir, solicitar, hacer uso de la palabra para expresar sus motivaciones conclusivas. Lo que decimos o llamamos los alegatos, ¿no? Para establecer, que es muy importante porque es ahí y donde tiene mucha importancia la sagacidad, la experiencia del abogado para hacer estas motivaciones conclusivas, hacer referencia a los medios de prueba producidos, desvirtuar lo que la otra parte ha podido pretender o probar, o desvirtuar también sus medios de prueba,
y hacer ver al juez cuál es su posición y que realmente lo que pretende corresponde a la verdad o es lo correcto y corresponde que una demanda se declare probada o, bueno, o improbada, o una acción reconvencional también, ¿no? Hablando de las acciones reconvencionales. Entonces, es muy importante las motivaciones conclusivas, pero también es importante que se tenga en cuenta es que se va a dar curso a eso si los abogados la solicitan. Muchas veces ha sucedido de que en una audiencia eh, se ha dado por superada la etapa del diligenciamiento y la producción de la prueba y se ha anunciado que se va a dictar la resolución correspondiente. Los abogados a veces no están atentos. Consiguientemente, cuando se ha dictado ya la sentencia o la parte resolutiva de la sentencia, es recién donde ahí levantan la mano y dicen, yo quiero hacer uso de motivaciones conclusivas, cuando en realidad la audiencia está concluida con la dictación de la sentencia. Entonces, sí hay que tener en cuenta esto. Y si ustedes creen pertinente, y considero que sí es pertinente hacer esa motivaciones conclusivas, tienen que solicitar y tienen que pedir la palabra para que sí el juez en mérito a esta norma también les conceda la palabra. Posteriormente, se dicta en audiencia la sentencia, la parte resolutiva, pero se entiende que para dictar una parte resolutiva se ha tenido que hacer una valoración integral de todos los medios de prueba y se ha tenido que revisar minuciosamente ese proceso, porque eso amerita la parte resolutiva. Y si bien no se pronuncia, por lo menos en la mayoría de los juzgados creo que esa es la práctica, no se pronuncia la parte de la motivación y fundamentación, se pronuncia la parte resolutiva, pero sí corresponde a una motivación y fundamentación que va a estar constando ya en la sentencia en físico que se va a notificar en el plazo de los 3 días que establece el artículo 430 del Código de las Familias. Y si esta no es apelada, entonces se va a declarar ejecutoriada, ¿no? Entonces, ese es el plazo para que se ponga en conocimiento de las partes la sentencia y que la misma pueda ser objeto de recursos de impugnación por cualquiera de las partes. Contra la sentencia que se ha dictado en el proceso ordinario, procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo en el plazo de 10 días computables del día hábil de su notificación, excluyendo los días feriados, los días inhábiles, sábados y domingos. Presentado el recurso de apelación, la autoridad judicial debe correr en traslado a la otra parte por el plazo de 10 días también. Y con sus respuestas o sin respuesta, debe conceder la alzada remitiendo grados en el día, ¿no? Eso tenemos conocimiento de que es así y que ese es el actuar correspondiente al trámite en este tipo de procesos. Aquí no se requiere, colegas, ninguna provisión de recaudos o de fotocopias en absoluto, sino simplemente es la remisión del proceso físico original al tribunal de alzada una vez vencidos los plazos que la ley establece, en este caso con respuesta o sin respuesta. También el auto de vista que se dicta en las salas familiares, en este caso, procede el recurso de casación, también en igual plazo, que son 10 días, a partir del día siguiente de su notificación, y que previo el traslado correspondiente también con un plazo de 10 días, la autoridad judicial debe conceder la alzada y remitir el recurso de casación al tribunal de alzada en el día. Esos son los recursos de impugnación en cuanto a las resoluciones que se dictan en este tipo de procesos, en los procesos ordinarios, colegas. No sé si abriremos la parte de las preguntas o de los aportes que ustedes quieran hacer respecto a esto o en el actuar diario que tienen ustedes en sus procesos. Doctora, buenas noches. Una consulta. Con el anterior docente también le he consultado lo mismo, justamente cuando usted habla del proceso, por ejemplo, de declaración de gananciales para después seguir con el procedimiento. Yo tengo un caso que es sui generis. ¿Por qué? Porque no está dentro de la norma, claramente, ¿no? Hay dos esposos que dentro del matrimonio han comprado propiedades. Y el esposo, mediante un poder,
vende una de las propiedades sin anuencia de la esposa. La esposa muere y después muere el esposo. Los herederos se dan cuenta de que el padre había vendido una de las propiedades sin la anuencia de la madre. Entonces quieren reclamar su derecho sucesorio por parte de su madre, el 50%, porque evidentemente el padre ha vendido legalmente su parte, pero no había la anuencia de la madre. Entonces se inicia un proceso ordinario por nulidad. Sin embargo, en el juzgado, el juez determina de que primero se debe de acreditar las partes. Y en el caso de los herederos, dice, ustedes no están legalmente acreditados. ¿Por qué? Porque dentro del registro del folio real, la propiedad estaba inscrita únicamente a nombre del padre. En aquellas épocas solamente se escribía el nombre de un solo esposo y no aparece el nombre de la madre. Entonces, dice que no son parte activa del proceso. Entendiendo eso, asumimos que tiene que haber una declaratoria de gananciales. Pero ¿contra quién los hijos demandarían si el padre ha fallecido y la madre también? ¿Cómo se puede solicitar esa declaración? A ver, ¿los esposos se divorciaron? No, nunca se divorciaron. Estuvieron casados legalmente y estando casados legalmente compraron propiedades. O sea, nunca se divorciaron. No, nunca. El matrimonio se acaba con el fallecimiento de la esposa, 10 años después fallece el esposo. Pero los hijos, doctora, entran directamente a la sucesión de su padre. Si no hay esposa, no hay la viuda, ellos son dueños y herederos de lo que tenga el padre. ¿Por qué tendría que hacerle declarar la ganancialidad de la madre si todos entran Porque el padre vende mediante poder su 50%, o sea, el padre da un bien. poder y se vende la propiedad. O sea, lo que Entonces, pretenden es la nulidad de ese documento. la nulidad del 50% que le correspondería a la madre como bien ganancial, ¿no? Sí. Bueno, Entonces, en todo caso, tal vez es algo sui generis realmente. Como usted dice, ¿contra quién van a dirigir la demanda? Tendrían exactamente, que, no sé, pues, ni idea, ¿no? Tal vez contra presuntos herederos interesados de fulano y fulano de tal. los 6 hijos son hijos de padre y madre, no hay hijos Sí. externos. Sí, pero aún así, ¿no? Podría ser, digo yo, de que Es decir, podría ser. qué sé yo, 3 hermanos demandan a otros 3 hermanos. Mm, podría darse, ¿no? Para que se dé, no sé, es una idea, digo yo, o los 6, pero contra presuntos herederos interesados de sus papás, porque son ellos los que en realidad son los herederos de su padre. Solamente el problema es de que la mamá no está registrada En el como folio real. dueña en el folio Exactamente. real, ¿no? Sí, Y ellos han tenido un matrimonio y no ha habido un divorcio. no, porque el registro, claro, es anterior al folio real, es en la partida, y cuando se registraba con partida. Sí, tal vez podría ser como usted dice, ¿no? A efecto de que, y no solamente contra ellos, sino contra otros posibles herederos e interesados. Además de eso, a Es efecto decir, y este de sería un dar, proceso digamos, ordinario, ¿no es cierto? un proceso ordinario. Tendría que ser un proceso ordinario, Sería de reconocimiento de gananciales, ¿no? de determinación de ganancialidad, porque lo que pienso que Pero lo que se doctora, pretende es el hecho de darle legitimidad a los herederos para plantear Exactamente, esa demanda de nulidad de documento sí, que se ha presentado o que pretenden hacer, ¿no? sí, porque se inició un proceso ordinario para presentar la nulidad y obviamente el juez nos rebotó porque se dice, no hay que determinar la legitimación de los supuestos herederos porque no son parte del proceso. Sí, pero no son parte del proceso, pero son los hijos del señor, Del señor y de la señora. de Claro, la porque señora. lo que estamos, claro, en realidad en este proceso es por parte de la madre, que Claro, están yendo a reclamar el 50% de la madre. sí, podría pero ser. doctora, una consulta. En este Dígame. caso, supuestamente los padres, si no tienen divorcio, ellos pueden disponer
pueden disponer de los bienes porque debe ser por un fin, porque ha debido pagar la universidad, han debido pagar la colegiatura, la alimentación, su vestimenta, algo. Ha habido, porque ese dinero que se ha Disculpe, recibido de esa doctora, venta, entonces ¿puedo aportar? efectivamente ha sido utilizado en ellos mismos. Y no debería haber no debería haber el tema de que ellos, a no ser que hayan hecho de que ese patrimonio sea patrimonio familiar. En ese caso, recién deberían estar reclamando, porque el patrimonio familiar se extingue en el momento en que alguna de las partes toda la descendencia haya fallecido, ¿no? Y eso es mediante igual proceso, pero si él ha hecho una venta, no debería haber el tema de la nulidad ni nada, porque al fin y al cabo los papás, ellos disponen de sus bienes hasta el momento en que ellos, porque es de ellos, y uno puede reclamar el momento en que uno fallezca, pero si ha habido una venta, han debido utilizar, pues, hay que Sí, hacer, pues, pero hay que ver no hay una Sí, pago anuencia de de la madre. a ver, colegas, lo que aquí está en Doctora, juego disculpe, ¿puedo aportar? no es tanto que si se ha empleado en los hijos, en los estudios ni nada, sino simplemente el hecho de que el papá ha vendido sin consentimiento de la mamá la Sí, mitad, ¿no? Entiendo que es la mitad el cien por del bien. ciento O y el, se sí, reclama el Doctora, 50%. doctora, disculpe. sí, dígame, Si doctor. no ha habido declaratoria de herederos a la muerte de la madre, Ujú. Hay ese una derecho declaratoria de sucesorio, padre y Tiene madre. declaratoria. no, pero a la muerte de la madre, antes de que fallezca el padre, ¿no ve? Se tiene que respetar el derecho sucesorio de la madre. Entonces, Sí, sí, no esa se hizo. declaratoria de herederos, permítame, por favor, esa declaratoria de herederos les faculta a los hijos para poder reclamar dentro del 50% que le corresponde. Sí. Eso es lo Se que por ley presentó, le corresponde. comento, doctor, se presentó la Sí, declaratoria doctores. se presentó incluso el certificado de descendencia para acreditar el certificado de matrimonio y aún así se dice que los hijos no están acreditados. Sí, es que el problema aquí es el hecho de que la mamá, aunque estuviera casada, hubieran sido esposa en matrimonio, no está registrado a su nombre el terreno, ¿no? O sea, el inmueble. Ese es el Exactamente. Pero la problema. comunidad de Ese gananciales, es el doctora, problema. está pues dentro del matrimonio. Sí, está dentro del matrimonio, pero habría que ver, ¿no? En qué contexto se habría presentado la demanda, cuáles habrán sido los argumentos también del juez que ha conocido esto. El argumento del Me juez es imagino que justamente es eso. una opinión muy personal o su análisis también, o que uno respeta, ¿no? No sabemos en realidad el contexto total. Como le cuento, el contexto es así de sencillo. Los hijos querían Mm. recuperar con la nulidad de documentos solamente del 50% de la propiedad de la madre y el juez dicta de que en su auto de que no corresponde porque los hijos los hijos no tienen la legitimación para reclamar esta situación. Porque Sí, además habría que exigía ver, un pero folio real actualizado. Y obviamente, como ya dentro del folio real no existe el nombre, por ejemplo, del padre como comprador, sino está la nueva persona que supuestamente adquirió la propiedad, porque ha sido más un engaño, ¿no? Bueno, lamentablemente al padre lo engañaron. Le dieron 2 meses un préstamo y ahí desapareció la propiedad. La madre no supo, incluso la madre, unos 10 años o unos 5 años antes de fallecer, vuelve y deja encargado, no un cuidante de esa propiedad, sin saber. sí, habría que analizar, ¿no? O sea, es un caso, como dice usted, doctora, bien conflictivo y además bien sui generis. Sí, el Habría tema está cómo acreditar la ganancialidad ahora de los habría herederos. que analizar y estudiar más a profundidad para ver una salida, ¿no? De cómo se podría sustentar o ¿Cómo justificar usted me eso. podría recomendar dónde buscar o cómo buscar? No, no, en este momento no le podría yo decir dónde ni cómo, ¿no? Pero habría que analizarlo eso. Parece algo muy interesante de ver, ¿no? De que es una situación conflictiva, pero también es sui generis y es interesante de todos modos el analizar de qué forma y de qué manera se podría solucionar ese problema, ¿no? ¿Tenemos alguna otra pregunta ahí? Doctora, buenas noches. Buenas Doctora, mi noches. pregunta es sobre la prueba. Quería saber Dígame. cómo se puede validar la prueba obtenida por medios electrónicos, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp, no fotos impresas. Cuando se presenta
No, muchas veces, a veces la juez rechaza, ¿no? ¿Cómo se puede validar esa prueba, doctora? Gracias. Bueno, estamos en una, digamos, en un tiempo en que estamos en la era digital, decimos, ¿no? Entonces todo puede ser alterado, adulterado, no sé, inclusive con la inteligencia artificial que dicen que hasta la voz de uno pueden reproducir. No se podría confiar en eso, ¿no? Sí, no está establecido pues así de manera clara en el Código de las Familias y tampoco ni en el Código Civil. Esto de las conversaciones, porque muchas veces las ofrecen como prueba a impresiones de los chats, conversaciones, pero no está establecido y es poco verosímil, digamos, por el hecho de que puede ser objeto, ¿no? De una adulteración, de que no corresponde realmente a las personas y no está establecido de qué forma o de qué forma se podría validar eso. ¿O alguno de ustedes, colegas, ha escuchado sobre eso o tiene alguna opinión? ¿Alguien tiene alguna opinión sobre eso o ha leído algo sobre eso? ¿Me están escuchando? Sí, Doctora, buenas doctorita. noches. Ah, Disculpe, sí, si podrían repetir la pregunta, por favor. No, no he entendido muy bien la pregunta. ¿puedes repetirla? ¿Su consulta? Ah, no, mi consulta era la siguiente. O sea, sí, como usted dice, yo presenté las conversaciones, ¿no? De WhatsApp y fotos impresas, ¿no? Y esas pruebas me fueron rechazadas, ¿no? Entonces, quería saber cómo podría argumentar yo para que sean validadas esas pruebas, ¿no? Esa era mi consulta. Gracias. Si alguien tiene una opinión sobre eso. Mire, Doctora, ¿cómo está? doctora, Buenas noches. Buenas noches, doctora. Sí, Buenas noches. en el Bueno, caso, doctora, de materia penal, exclusivamente hay varias sentencias constitucionales donde se valida este tema de los mensajes de WhatsApp. También en materia en niñez y adolescencia, yo he presentado hace un mes las pruebas de WhatsApp solicitando que se haga el congelamiento de las imágenes y también como teníamos audios, la reproducción de audios. Nos ha aceptado la señora juez. Sí, la Mediante el pregunta, IPCUP se hace la validación, señora juez. ¿cómo? Mediante el IPCUP, mediante la Universidad Policial es la que hace la validación de estos Oh, ya. mensajes. Bueno, ahí tiene la respuesta, doctorita, es lo que dice, que inclusive en materia penal y también de la niñez se acepta esto y mediante la validación que hace lo de la policía, dice, ¿no es cierto? Sí, es el Instituto de Investigaciones Forenses de la Universidad Policial que Oh, tenemos ya, acá en la ciudad, ¿no? De Cochabamba. En oh, materia ya. penal tenemos bastante sentencia constitucional donde se validan todos los mensajes de WhatsApp. Ah, mire, sí, a mí me parece interesantísimo ese tema porque en materia familiar nosotros no vemos eso y casi nunca se ha pedido tampoco. Y sí, digamos, muy pocas veces, ¿no? Son impresiones nada más de las conversaciones de chat, pero que, bueno, que las imprimen y las traen las partes, pero que no tienen una validación o una certeza Pero, o en cuanto al origen mismo, ¿no? Entonces, eso perdón, que señora juez, está para hacer manifestando, eso me la parece validación, interesante. Sí, dígame, perdón, doctor. para hacer la validación no simplemente es la presentación de los mensajes, sino se tiene que entregar el celular de manera voluntaria o pedir el secuestro del celular, de dónde se han obtenido, cuál es la fuente de origen, Oh, ya, porque de una simple impresión no se va a poder validar, sino tiene que ser de la fuente de origen. Los oh, peritos ya. informáticos necesariamente tienen que tener el celular para realizar. Oye, ahí está la respuesta, doctora. Mire, esa es realmente algo importante lo que nos está diciendo la doctora, ¿no? De su experiencia y eso es lo que hay que rescatar. Ahí tiene su respuesta. ¿Alguna consulta más? Ya, gracias, doctora.
Doctora, y en materia familiar, ¿los parientes de la parte pueden declarar o son susceptibles de que sean tachados? Mm, Con el nuevo Código de las Familias, esto sí es permitido. Antes, con el Código de Procedimiento Civil que se aplicaba en materia familiar, decía, ¿no? De que si son parientes, inclusive hablaba de los grados, eh, van a ser tachados, o sea, no eran creíbles, no eran verosímiles sus declaraciones, pero actualmente no, se reciben a los parientes también de las partes en el entendido de que en una valoración que se hace de sus declaraciones, si bien de alguna forma van a estar direccionadas en favor de la parte que les ha presentado, pero también el juez hace una valoración integral, no solamente de esa declaración, sino también con todos los medios de prueba que se hubieran ofrecido, y se entiende también por un lado de que quiénes son los mejores testigos para referir sobre algún hecho que pasa en la familia, por ejemplo. Son necesariamente las personas que viven o conviven, ¿no? con esa persona. Entonces, ahí es la labor del juez de saber diferenciar y también discriminar si realmente es verosímil, creíble lo que está manifestando el pariente. Y eso es en relación a otros medios de prueba, porque la valoración de la prueba es integral, ¿no? No solamente simplemente de esa aclaración en lo que se va a basar una resolución. Pero sí es permitido, doctora, sí se recibe. Bueno, doctorita, el día de mañana continuamos, ¿no? Con su ponencia. Sí, Una el día brillante de mañana, colegas, continuamos. Vamos a ver la parte del proceso extraordinario y también del proceso de resolución inmediata, que también tiene unas connotaciones muy interesantes y son cuestionamientos que muchas veces hay que hacerse y que tal vez no los advertimos en nuestro diario trabajo, ¿no? Ustedes en su calidad de abogados y nosotros también como jueces, son cosas que pasan inadvertidas, pero que también hay que ponerles atención, ¿ya? Entonces, con eso vamos a concluir por ahora el curso. Mañana nos veremos a la misma hora. Buenas noches. Una brillante ponencia, doctorita. Muchísimas gracias. Buenas Que noches, tengan- doctora. Gracias, doctora. Buenas noches.